Muy buenas noches con todos. Soy el alumno Gustavo Alexander Maceo Salinas de la Universidad Privada San Juan Bautista. En esta ocasión nos encontramos con el psicólogo. Yo soy el psicólogo Brian Jerónimo Acuache. Yo soy psicoterapeuta gestal humanista. Número de colegiatura es el 35969. Muy bien, y continuamos con la entrevista sobre el curso de Psicología Social y Comunitaria. O sea, que ha quedado pendiente. Bueno, en la primera pregunta, para usted, ¿qué es la psicología social? A ver, la psicología social es la rama de la psicología que estudia cómo la interacción social, la interacción de personas con otras personas, con un entorno, influyen dentro de la formación de la conducta y del pensamiento. La psicología social está direccionada a poder entender eso. Somos seres sociales, nos involucramos con muchas personas y estas personas tienen conocimientos, generan aprendizajes y todo esto conlleva a una conducta. Eso es lo que abarca básicamente la psicología social. Continuamos con la segunda pregunta, que sería: ¿conoce usted algunos autores o teorías de la psicología social y cuál le llama más la atención? A ver, dentro de los autores que más he estudiado dentro de la psicología social, pues tenemos a Albert Bandura, ¿no?, que hace poco falleció. Tengo a Vygotsky, a Jean Piaget también, por ejemplo. Pero dentro de los tres, por ejemplo, la que más me gusta mucho es la teoría de Albert Bandura. Albert Bandura decía que el ser humano desarrolla aprendizajes a través de la observación y de la imitación de las personas con las que le rodean. Entonces, el ser humano está en constante observación. Partimos desde la familia, por ejemplo, ¿no? Los niños observan a sus padres, observan a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos y absorben sus conductas, su aprendizaje, su interacción, y obviamente con ello desarrollan sus propias conductas, sus propias ideologías. Entonces, Albert Bandura incluso decía de que el ser humano aprende más viendo que escuchando. Incluso él decía de que el ser humano aprende 90% viendo e imitando y un 10% escuchando. Entonces, él reforzaba la importancia de lo que nosotros observamos de nuestro entorno y qué tanto influye en nuestro aprendizaje y desarrollo, lo que obviamente explica, por ejemplo, las conductas delictivas, ¿no? Se sabe o se tiene muy en claro de que de un entorno delictivo surgen niños con ideologías y conductas delictivas porque lo aprende, lo absorbe directamente. El consumo de drogas es muy similar. De familiares consumidores, niños consumidores, porque lo hacen parte de su realidad, de su ideología. Entonces, Albert Bandura para mí es sinceramente es uno de los autores que tiene más clara la idea de la formación social con el ser humano. Continuando con la tercera pregunta, ¿qué teorías de la psicología social conoce y si usted ha utilizado alguna vez o lo haya aplicado? Bueno, como te comentaba, la psicología del aprendizaje social, la de Albert, la de Vygotsky también, de la psicología, el aprendizaje sociocultural de Vygotsky. Vygotsky también decía, así como Albert Bandura, de que el ser humano empieza a absorber información mientras más interactúa con la sociedad. Entonces, tú a un niño lo pones en un colegio, no sé, de un colegio privado, ¿no?, con muchas tecnologías, con muchos alcances. La absorción de información va a ser muy distinta a un niño en un colegio público, de repente sin acceso, sin materiales. Se aprende de manera distinta, ¿no? Vygotsky decía de que el ser humano interactúa y absorbe con patrones de conocimientos, de conductas, en base a los campos que interactúan con él, ¿no? Los tipos de familia, el tipo de escuela, el tipo de vecindario, de barrio, de cultura. Entonces, todos estos factores los absorbe y forman al ser humano por quien es. Entonces, este tipo de teorías, sumado con lo que dice Albert Bandura en la teoría del aprendizaje social, para mí son los más complementarios y los que utilizo más en realidad. Continuando con la cuarta pregunta, ¿cómo interviene la psicología social en la resolución de conflictos y mejorar
y mejora de las relaciones interpersonales. Genial. Al entender la psicología social, primero comprendemos cómo el entorno, ya sea la teoría que apliques, pero de manera básica, el entorno influye en el ser humano. Y al influir en el ser humano, pues obviamente el ser humano va a tener cierto tipo de patrones. Si entendemos esto, podemos solucionar muchos conflictos que vemos cotidianamente. En las postas, por ejemplo, hacen muchas campañas en donde hablamos, por ejemplo, de familias saludables, porque sabemos de que la violencia intrafamiliar es una de las problemáticas que repercute a parejas violentas, drogadicción, delincuencia. Y este tipo de aprendizaje lo absorbemos ¿en dónde? En la psicología social. Entonces, al entender de que el entorno cumple un papel importante, vamos a poder entender de que todo este tipo de instancias deben ser trabajadas, ¿no? No solamente la familia, la escuela, el trabajo, ¿no? Una de las problemáticas más cotidianas que vemos hoy en día es el bullying. Y no solamente en el colegio, en el trabajo también hay bullying. En el vecindario, en el barrio también existe bullying. ¿Y qué repercute el bullying en los seres humanos? Pérdida de habilidades sociales, baja autoestima, lo que repercute a depresión, ansiedad, estrés, suicidios, y se desencadena. Entonces, la psicología social es muy importante. Entender las problemáticas y saber la importancia de nuestro entorno para con nosotros nos ayuda a confrontar y a manejar muchos problemas de nuestra realidad y de las diversas realidades que vive cada persona. Poniéndonos con la penúltima pregunta, ¿cuáles fueron los eventos históricos claves que dieron el origen a la psicología social? Mira, para mí uno de los precursores es Kurt Lennon. Kurt Lennon en el año de 1920 y 1930 realizó investigaciones fundamentales para la psicología social. Él incluso es considerado el padre de la psicología moderna. Él es psicólogo y filósofo, pero estudió medicina. Pero dentro de sus investigaciones, que es la base para muchas otras, habla acerca de que el ser humano influye en su entorno y su entorno influye en el ser humano. Y conjuntamente ambas influyen el uno al otro, ¿no? En el año de 1920 y 1930 él hace muchas investigaciones muy importantes que fueron la base para la psicología social moderna que hoy en día vivenciamos, y para los autores que he mencionado como Bandura, Vygotsky, Jean Piaget, entre muchos otros. Entonces, si hablamos de historia, Kurt Lewin para mí es el más importante de todos, y en estas fechas, 1920 y 1930, después de la Primera Guerra Mundial, se suscitó la base de lo que hoy en día conocemos como psicología social moderna. Pues, si hablamos de historia, para mí estas fechas son las más importantes de todas. Y como última pregunta, ¿cómo ha evolucionado la psicología social a lo largo de los tiempos y a lo largo de los cambios sociales y tecnológicos? La tecnología hoy en día llegó para quedarse, como sabemos, ¿no? La tecnología hoy en día cumple un papel muy importante en nuestra interacción social de manera positiva y de manera negativa. Sabemos, por ejemplo, de que hoy en día las personas ya no desarrollan las mismas habilidades sociales que desarrollaban antes. ¿Por qué? Porque tienen el celular. Ya no tienen la obligación de salir a conversar con alguien hasta largas horas de la noche. Entonces, las habilidades sociales hoy en día se han venido decayendo. Los niños hoy en día ya no tienen las mismas habilidades sociales. También se han visto repercutido el ámbito emocional, porque hoy en día vemos tantas cosas tan horripilantes de que parecieran que lo hacen robots, que no tuvieran sentimientos, que también se debe a la tecnología. ¿Por qué? Porque al no interactuar socialmente, no comparto emociones, no las percibo, entonces no desarrollo esta empatía que poco a poco se ha ido perdiendo. Entonces, la tecnología tiene muchas cosas positivas, muchísimas, pero tristemente hoy en día no son manejadas de manera adecuada. Entonces, la psicología social ha evolucionado con la tecnología, que tiene puntos buenos y puntos malos, y debemos entenderlas a la par para poder sobrellevar los problemas que van a venir más adelante, como por ejemplo el ciberbullying, ¿no? Los acosos virtuales, las parejas virtuales, los enamoramientos virtuales, cosas que son geniales, pero también han generado muchas problemáticas, prostitución, tráfico,
trata de personas. Entonces son dos elementos que van de la mano y deben ser estudiadas juntas, porque tienen cosas buenas pero también muchas cosas negativas. Pues, sea como sea, la psicología social tiene que ir de la mano con el avance tecnológico, porque nos ayuda a entender cómo las nuevas variantes repercuten en nuestra sociedad y que sí se ven cotidianamente hoy en día. Ok, muchas gracias. Muy bien.